Muy buenas, en este vídeo vamos a ver si sale rentable el calentamiento de ruedas en iRacing en la primera vuelta, ¿no? En esa vuelta de calentamiento. Entonces vamos a ver con los datos si merece la pena en el sentido de qué es mejor, ¿no? Hacer una vuelta de calentamiento, pues la típica de dar volantazos, dar acelerones, frenazos o dar una vuelta tan normal, ¿no? Así que vamos a ver los datos, vamos a ver qué nos dicen en este caso con un BMW el M4 GT4. Porque bueno, da ahí una pequeña modificación que ahora vamos a ver que nos permite hacer desde el volante, pero bueno, con un Fórmula pasaría algo parecido, con un GT pasaría algo parecido, con coches también inferiores, un Mazda pues también pasaría algo parecido, pero que no existirá en esto, va a depender mucho del coche en concreto, de los reglajes para ese coche, del circuito también en concreto, de las condiciones ambientales que tengamos. Entonces bueno, no os dejéis guiar estrictamente al pie de la letra con lo que vamos a ver en este vídeo, porque es simplemente un ejemplo, ¿vale? De lo que podemos analizar. Lo vamos a hacer utilizando Motec, porque yo creo que es la herramienta que la mayoría de vosotros utilizaréis, si es que la utilizáis, ¿no? Para mirar temas de telemetría y demás. De hecho vamos a utilizar la plantilla que tenéis disponible en las descargas en Level Up Academy, que bueno, para el que no la conozca, pues es mi academia de cursos online de automovilismo, tanto real como de simulador, y tenemos ahí una masterclass de análisis de datos para iRacing en la que creamos este workspace de Motec que tenemos pues para analizar tanto reglajes como pilotaje. Lo creo con vosotros, os explico un poco todas las variables que hay, cuáles son más interesantes representar y demás. Entonces bueno, para los que estéis apuntados, que sepáis que en el apartado de descargas tenéis esta hoja de trabajo para Motec, y los que no estáis apuntados, pues echadle un vistazo y si queréis pues os apuntáis y os descargáis esta hoja también, aparte de evidentemente podéis ver todos los cursos, ¿no? Que además también hay un curso entero de reglajes para iRacing que son 10 clases, y en cada una de las clases vemos los reglajes de un coche diferente para que tengáis una referencia absoluta de todo lo que tenemos por ahí, ¿vale? Así que nada, pasando con el contenido propiamente del vídeo, pues lo que tenemos aquí es una tanda bastante larga y luego dos muy cortitas. ¿Por qué lo he hecho así? Pues para analizar cuál es el nivel de estabilización de las presiones, de la temperatura en los neumáticos, con una tanda un poquito más larga y luego otras dos más cortas para probar diferentes técnicas de calentamiento de ruedas. Si nos venimos aquí a pilotaje, a la hoja de siempre, lo que vais a ver es muchos frenazos, un acelerón también, o sea, un acelerador, perdón, que sube y baja constantemente. Esto en concreto es el circuito de Laguna Seca, por lo tanto no tendría mucho sentido soltar tanto el acelerador, pisar tanto el freno. El giro volante, pues como veis, bueno, aquí tenemos una curva larga, pero luego a partir de ahí estamos constantemente hacia un lado, hacia otro, hacia un lado, hacia otro, ¿no? Es decir, esto es con el reglaje base, lo único que hacemos es estar todo el rato girando el volante, que es como la técnica básica de calentamiento de las ruedas, sobre todo en este caso de las delanteras, pero también frenando y acelerando de forma pues bastante contundente. Si nos venimos aquí a lo de la fiabilidad, y vemos en los neumáticos en general, vemos como no para de subir la temperatura, aunque al final más o menos tiende a estabilizarse. Si nos venimos aquí a la presión de los neumáticos, en el Outing Graph, que es este gráfico que nos enseña las cuatro presiones de cada uno de los neumáticos, lógicamente según van pasando las vueltas, veis como en la vuelta número 9 ya más o menos se está estabilizando, pero tras 9 vueltas sigue todavía subiendo la presión, ¿vale? Y las temperaturas también, por lo tanto significa que aún después de dar 9 vueltas no hemos llegado a un punto óptimo de la presión y por tanto tampoco de la temperatura. Como veis, termina la vuelta con estas temperaturas. Estas son del neumático delantero izquierdo, delantero derecho, trasero izquierdo, trasero derecho, y en función de los colores tenemos la temperatura central en naranja, la interior que siempre está un poquito más caliente en rojo y la exterior que suele estar un poquito más fría en amarillo. En este caso pues bueno, apenas hay diferencia, tendremos que jugar mucho sobre todo en este caso con el camber, pero bueno, aquí en este caso tampoco nos hemos puesto a jugar con los reglajes, no era simplemente para ver el tema de las temperaturas. Entonces, esto es lo que pasa cuando hacemos el calentamiento típico. ¿Qué pasa si hacemos el calentamiento típico de los neumáticos, pero subiendo el balance de freno? Es decir, que las ruedas delanteras frenen más que las traseras, que esto se puede hacer desde el volante, y es una técnica muy interesante porque lo que haces es sobrecalentar más las ruedas delanteras, que como estamos a temperaturas muy bajas, pues te interesa, porque bueno, es verdad que a lo mejor no calientas tanto las traseras, pero normalmente las delanteras, que son las que dirigen el coche y demás, pues son las que más te interesa calentar, ¿vale? Aunque tengas un tracción trasera. Entonces, bueno, por eso es una técnica que se suele utilizar bastante. Pues si lo comparamos aquí, lo que vamos a tener es que si nos venimos al final de la vuelta, podemos ver comparativamente los números. Como vemos, la delantera izquierda ha mejorado bastante, ha mejorado pues en torno a 1,5 grados o algo así respecto a lo que sería el calentamiento de las ruedas sin hacer esta técnica de aumentar el balance de freno.
Luego tenemos la delantera derecha, que también ha aumentado bastante, estamos hablando en torno a 2 grados, incluso la temperatura exterior se nota mucho más porque la frenada es en línea recta, donde bueno, tenemos a lo mejor digamos que aplastamos más, entiéndase la expresión, los neumáticos delanteros, entonces por eso se puede notar más, sobre todo en la temperatura exterior de la superficie del neumático. Luego las ruedas traseras, pues lo que tenemos es que aún así también ha aumentado, pero en menor medida. Si os fijáis, en la delantera izquierda estamos en torno a 1,5 grados, delantera derecha en torno a 2 grados y luego pues las traseras están en torno a menos de 1 grado, ¿vale? Esto puede significar que hemos pilotado de otra manera, hemos hecho el calentamiento de otra manera, hemos dado otros volantazos, otros acelerones y por eso aún así hemos calentado incluso más las ruedas traseras, ¿vale? Pero si le restásemos a las delanteras lo de las traseras, por poner un ejemplo, aún así estaría funcionando esta técnica, ¿vale? Entonces, esta técnica de adelantar el balance de freno parece que sí funciona. Pero ¿qué pasa si además comparamos esta técnica de hacer los típicos volantazos con el balance de freno adelantado, con hacer una vuelta pilotada normal? Es decir, llevando el coche, pues evidentemente con mucho cuidado, controlándolo en situaciones en las que perdemos un poquito el control porque tenemos los neumáticos muy fríos, pero dando una vuelta tal cual, sin estos calentamientos. Es decir, yo salgo, en vez de liarme a calentar tanto las ruedas, yo salgo y hago una vuelta normal, como si fuese una cualquiera. Pues si lo comparamos, resulta que tenemos picos mucho mayores. ¿Por qué tenemos estos picos mucho mayores? Porque vamos a alcanzar sobre todo aceleraciones laterales mucho más altas. Si tú estás constantemente frenando, acelerando y pegando volantazos hacia un lado y hacia otro, volantazos muy bruscos, no va a haber ningún momento en el que cojas una curva muy rápido manteniendo mucho giro de volante. Y eso es lo que provoca mucho calentamiento, especialmente en la rueda delantera exterior, que por otra parte suele ser la que más te interesa calentar en esa vuelta de calentamiento, ¿no? Valga la redundancia. Por lo tanto, vamos a ver picos bastante más pronunciados y si nos venimos al final, lo que vamos a tener es que también ha aumentado. Y además, sobre todo en las ruedas traseras, que quizá no es lo que más nos interese, como he dicho, quizá nos interese más las ruedas delanteras, pero que también mejora. Es decir, tenemos una mejora pues de medio grado, de media, podríamos decir, en las ruedas delanteras incluso menos, pero en las ruedas traseras tenemos en torno a 1 grado, 1,5 grados. Por lo tanto, pilotando tan normal, sacamos más beneficios, empezamos la siguiente vuelta, la que ya se supone que nos van a cronometrar con más temperatura y por lo tanto en el neumático con una mejor condición y de esa manera pues vamos a empezar la vuelta de una mejor forma. Es decir, ¿qué interesa más? ¿Hacer el típico calentamiento de volantazos? ¿Hacerlo pero con el balance de freno adelantado o hacer una vuelta tan normal? Pues viendo esto, hacer una vuelta tan normal. Que podréis pensar, bueno, pero es que casualmente según va pasando el tiempo, según vas haciendo tandas un poquito más tarde, vas teniendo mejores tiempos. ¿Significa eso que a lo mejor es que las condiciones ambientales te están favoreciendo? Pues esa sería una pregunta muy interesante, muy inteligente. Nos venimos aquí a la temperatura del ambiente y como veis está todo prácticamente igual, ¿vale? Es decir, en la presión atmosférica es la misma, la densidad del aire es la misma, la humedad relativa pues es mínimamente diferente, igual que la temperatura del aire, pero el resto es exactamente igual. Incluso la temperatura del asfalto, que es lo que más influenciaría, es exactamente la misma, ¿vale? Así que no os he hecho esa trampa para ver que siempre mejora, sino que es algo tan normal. Entonces, en esa vuelta de calentamiento, aparte de que en la primera tardamos 2 minutos, en la segunda casi 2 minutos y en la que hicimos una vuelta tan normal hicimos 1,42 y que, ojo, hay que tener mucho cuidado porque si os fijáis aquí, yo tuve bastantes problemas y tuve que hacer muchas correcciones con el volante, es bastante desastrosa la vuelta en sí, pero la hice bastante más rápido, me ahorré 20 segundos y empecé la siguiente vuelta, la que se supone que ya te van a cronometrar con una temperatura bastante mejor, ¿vale? En cualquier caso, pues estamos siempre lejos de la estabilidad en la temperatura porque evidentemente pues estamos hablando de que hemos mejorado 1 grado o algo así, que algo nos puede dar, pero esa es otra, porque probablemente ni siquiera lo lleguemos a notar. Entonces, ¿merece la pena perder tiempo en hacer ese típico calentamiento de las ruedas? Pues mi conclusión, viendo los datos, no. Pero insisto, depende también mucho del coche, depende mucho del circuito, de los reglajes y todo eso. Entonces, si tenéis muchas dudas con un coche concreto, que tenéis una carrera especial o un evento que os interesa especialmente, un coche que vais a utilizar mucho, pues os animo a hacer este experimento, ¿vale? Incluso utilizando las hojas que tenéis en el apartado de descarga de Level Up Academy. Así que nada, espero que os resulte útil este vídeo, que ante la duda pues hagáis el pilotaje normal, que no os liéis tanto en hacer el calentamiento
típico de las ruedas, porque algo sí que te ayudan a meterlas en temperatura, pero no suele ser muy beneficioso, a no ser evidentemente que tengas que dar la típica vuelta de calentamiento detrás del pacecar en una carrera porque es la salida lanzada. Entonces evidentemente pues haces esa técnica porque no tienes otra, no vas a dar la vuelta normal y adelantar al pacecar. Así que nada, espero que os haya resultado interesante este vídeo, que apliquéis esta técnica, sobre todo que os acostumbréis a analizar vuestro propio dato, ya sea con esta hoja que yo os ofrezco o con una que os creéis vosotros mismos. No olvidéis echar un vistazo a Level Up Academy, por supuesto. Os agradezco enormemente a todos los que estáis allí formando parte del Team Level Up y nos vemos en el siguiente vídeo.